Monseñor Francisco González, obispo de Puerto Maldonado, Perú, don Jesús Espeja, teólogo dominico, don José Cristo Rey García Paredes, teólogo claretiano, doña Laura Daniele, periodista de ABC y moderadora de este acto, padre Javier Carballo, provincial de los dominicos, que está aquí presente y sin cuya colaboración pues la organización de este acto se hubiera visto realmente mermada. Señoras, señores, en nombre de la Casa de América y de todos los que trabajan en ella, les doy la bienvenida a este debate sobre el futuro de la Iglesia Católica en América Latina, debate a cuya oportunidad no es ajeno el reciente viaje del Papa Benedicto XVI a México y a Cuba, que termina precisamente hoy. Yo quiero mencionar, antes de dar la palabra a los ponentes y a la moderadora del acto, quiero mencionar especialmente a alguien que no está en este momento aquí porque está en otra parte y no es muy difícil ser ubicuo, creo que cuesta mucho trabajo. Es el señor Ricardo Añino, director de Tribuna Americana, que es quien realmente se le ocurrió esta idea, se le ocurrió esta programación, trabajó en ella, se puso en contacto con todos ustedes y llevó adelante el proyecto. También doy las gracias a Amparo García, que trabaja en Tribuna Americana, en el Departamento de Programación de Tribuna Americana, por su valiosísima colaboración. Pero yo quiero leer las palabras que el señor Ricardo Añino, con gran modestia, escribió pensando en que yo las leyera. Realmente son suyas. Y como son suyas y él las escribió porque las iba a leer él, yo quiero rendirle este homenaje y hacerle aquí presente con ustedes. Dice: en el mundo, 1 de cada 3 personas es cristiana. 2.400 millones de cristianos. De estos, la mitad, 1.200 millones, son católicos. Del número de católicos, casi la mitad viven en América, en su gran mayoría en América Latina. Que 1 de cada 2 católicos sea latinoamericano tendrá cada vez un peso mayor en el futuro de la Iglesia Católica. ¿Qué características específicas tendría esta Iglesia más latinoamericana, por así decirlo? De eso es lo que nos van a hablar nuestros ponentes, pero permítanme aventurar 2 aspectos. Primero, la idea de Dios, referente último de la religión, sería más cercana, menos teológica, trascendental, sí, pero no alejada de este mundo. En Europa, en Occidente, la prosperidad le han dado la economía, la ciencia, el Estado. De Dios necesitábamos solo el pase a la otra vida. Puede que una iglesia latinoamericana quiera una mayor implicación de Dios en esta vida también. Segundo, la religión como algo ejercido por la comunidad, no tanto por cada individuo. El individualismo occidental o europeo hace comprender la religión principalmente como unión de cada hombre, cada mujer con Dios. Los deberes religiosos parecen atañer solo a los individuos. Una iglesia más latinoamericana podría entender la religión como unión de toda la comunidad, barrio, familia, región o nación con Dios. El aspecto comunitario de la religión, su papel en la cohesión entre los individuos y los grupos, en la aportación de una visión coherente del mundo, podría ser mayor en una iglesia más latinoamericana. Uno de los grandes logros del cristianismo ha sido hacer de Yahvé, del Dios de un pueblo, el judío, un Dios universal. En esa transformación está facilitada por las tradiciones universalistas de la cultura grecorromana. Ese cristianismo, ligado a la filosofía griega y al derecho y a la política romanas, está necesariamente impregnado de una visión del mundo europea occidental, algo, dicho sea de paso, que considero positivo. Puede que asistamos en los próximos siglos a un cristianismo, a una Iglesia católica con su centro de gravedad desplazado hacia América Latina, que también es parte de Occidente, pero con características propias. Será la ocasión de grandes retos y de grandes oportunidades para la Iglesia y para un continente en el que la adscripción a esta Iglesia es mayoritaria. Hoy, el Papa Benedicto XVI termina su segundo viaje apostólico a América Latina en la isla de Cuba,
un país lleno de posibilidades y de contradicciones. A pesar de las décadas de revolución marxista, pervive en ese país la fe cristiana. Existe en la isla el deseo de pertenecer a una comunidad mayor, a estrechar lazos con el exterior y a acabar con la excepcionalidad cubana. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Después de esta introducción tan interesante, voy a presentar a los ponentes que nos van a ayudar esta tarde aquí en Casa de América a reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Sobre el peso que tiene América Latina en el futuro de la Iglesia Católica, pero también el protagonismo que está adquiriendo, ¿no? La Iglesia en todos los procesos, en los complejos procesos sociales, económicos y políticos que se están desarrollando ahora mismo en América Latina y del que estamos cobrando mucha conciencia a través de la visita que el Papa está realizando estos días a México y a Cuba. Voy a empezar por Jesús Espeja, que tengo aquí a mi izquierda. Él es dominico, se inició como profesor de teología cuando se convocó el Vaticano II y ha seguido en su tarea docente durante varias décadas hasta su jubilación. Siempre ha entendido la teología como un servicio evangelizador de un creyente cristiano y, por tanto, como su fe inseparable de la realidad histórica. En su actividad docente y en sus numerosas publicaciones se articulan realidad cultural, preocupación evangelizadora de la Iglesia y reflexión teológica. En la primera etapa de posconcilio impartía cursos en Salamanca y simultáneamente llevaba la coordinación del catecumenado prematrimonial y de la familia en la Vicaría de Vallecas, un barrio que todos conocemos que es muy populoso aquí en Madrid. Actualmente sigue aportando su colaboración tanto en España y en distintos países latinoamericanos. Es profesor en el Instituto de Teología y Pastoral de América Latina, CELAM. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando yo vi el título, pensé lo siguiente. El futuro de la Iglesia dependerá de lo que ella tiene que aportar al mundo. Y solamente así podemos plantear qué es lo que América Latina puede aportar al futuro de la Iglesia. Cuando hablamos de América Latina hay que tener mucho cuidado, porque América Latina son muchos pueblos muy distintos, en distinto proceso, y esta salvedad me permito destacar tres aspectos. Yo creo que el primer aspecto que hay y que he percibido yo en distintos países de América Latina es la humanidad. ¿Qué entiendo por humanidad? Pues una serie de virtudes elementales, como es la cercanía, como es la sencillez, como es el sentido comunitario, solidario, la compasión. Yo creo que este es un valor grande que he descubierto yo, que he visto en América Latina. Y hoy cuando el Papa decía a los cubanos que mantengan siempre la alegría, pues recuerdo con un cariño enorme a este pueblo cubano, que en medio de las dificultades y los problemas sigue manteniendo todavía ese sentido profundamente humano. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Porque yo creo que ahora se está dando en América Latina pues un choque tremendo entre culturas humanistas, donde se cultivan estas virtudes, y la irrupción de una cultura técnica que arrasa con todo. Nos ha pasado algo parecido ya en España, pero allí pues se está viendo con toda claridad. Yo creo que esto es muy importante porque aquí es el choque de dos culturas y dos jerarquías de valores. En esas culturas que yo he percibido, sobre todo en el mundo indígena, en Verapaz, la persona es centro. En la cultura que están invadiendo ahora, la persona queda postergada. Si tenemos en cuenta lo que decía Juan Pablo II en su primera encíclica, que el profundo estupor ante la dignidad del ser humano se llama Evangelio, ustedes se dan cuenta de lo que esto significa para la Iglesia. Hace unos días todavía aquí había una manifestación por la vida, que a mí me parece muy bien con tal que la vida se entienda en toda su amplitud. Pero esto es todo un signo
Es decir, América Latina todavía puede aportar a la Iglesia, que la Iglesia sea para la sociedad hogar de humanidad, primero. Segundo, yo creo que América Latina en nuestra historia ha sido la expresión de las víctimas, de los marginados. No hace mucho, aquí mismo tuvo lugar una celebración del 5º centenario del Sermón de Montesinos. ¿Acaso estos no son hombres? Estos pueblos han sido pueblos marginados, conquistados. Y todavía vemos hoy cómo hay pueblos que quieren levantarse, que quieren salir adelante, lo ven muy difícil. Todavía en ABC del día 5, Juan Velarde, un gran economista que ustedes ya conocen, pues hablaba del peligro latinoamericano, el riesgo. ¿Por qué? Pues que se están levantando estas economías, se están liberando. Un problema tremendamente serio hoy para un desarrollo como el nuestro que olvida a las víctimas. Y realmente si olvidamos a las víctimas esto no tiene salida. Según el Evangelio, para mí está muy claro, Jesús de Nazaret no se preocupó gran cosa de la ortodoxia de los judíos, ni del culto del templo de Jerusalén. Lo que se preocupó, donde reaccionó, fue el sufrimiento de los seres humanos. Y no hay posibilidad de un futuro para la política, ni bendición para las religiones, incluida la Iglesia, si no opta por las víctimas. Creo que esto es también un aspecto importantísimo. Juan 23 decía que la Iglesia tiene que ser de todos, especialmente de los pobres. Una Iglesia habitable por los pobres. Y finalmente, hay una expresión que se oye mucho, sobre todo por ahí, por Bolivia, por Ecuador. El Diosito bueno nunca nos abandona. Y Diosito para ellos es como cuando dicen padrecito, pancito, ternura. No es el motor inmóvil, ni la causa encausada, ni el Dios todopoderoso, ni el juez que se va a imponer, no. Es alguien cálido que está con nosotros, que nos acompaña siempre, ocurra lo que ocurra. Y esto es de suma importancia, la gran aportación de América Latina con su religiosidad. La religiosidad, por ejemplo, de Cuba es un mestizaje entre muchas religiones, pero la religiosidad, sentido de la trascendencia, para un mundo como el nuestro, en que realmente hemos logrado ya la autonomía en política, en economía, en todas las esferas. El problema es que hemos roto con el Creador. Y cuando rompemos con la trascendencia y nos queremos absolutos, estamos falseando nuestra condición humana. Y el desarrollo que podemos llevarlo sin Dios y sin religión acaba volviéndose contra nosotros. Yo creo que son los tres aspectos fundamentales. Esto es lo que América Latina todavía puede aportar a la Iglesia y la Iglesia puede aportar a la humanidad. Ahora bien, termino diciendo que América Latina no es una sociedad estática. Está en un proceso cultural vertiginoso donde simultáneamente se juntan premodernidad, modernidad, posmodernidad. Y estamos, por tanto, ante una situación muy difícil y comprendan por qué Benedicto XVI ha viajado a México, a Roma, y por qué a la Iglesia le importa tanto América Latina. Muchas gracias. A mi derecha nos acompaña Monseñor Francisco González Hernández, es el obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en la selva de Perú. Nació en julio de 1952 en Castro Nuño, Valladolid, y habiendo ingresado en la Orden de los Predicadores, misioneros dominicos, fue ordenado sacerdote en diciembre de 1982. En España ocupó el cargo de director de la Escuela Apostólica y durante 14 años fue profesor en el Seminario Virgen del Camino de la misma Orden Dominicana. Llegó al Perú en 1996 y se desempeñó como adjutor de la parroquia de Quillabamba,
promotor de la pastoral vocacional de la Orden y posteriormente párroco de Nuestra Señora del Rosario de Maldonado y vicario episcopal del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Fue ordenado obispo el 8 de julio de 2001. Bien, buenas noches a todos. Y ahora estoy aquí, que no tenía que estar, porque soy un poco resultado también de ese desarrollo que se está dando allá y que yo creo que habrá que, y la Iglesia tendrá que aportar datos y tendrá que poner un poco la cara para que sea un desarrollo razonable y, como dicen, sostenible. Bien, pienso que el futuro de Latinoamérica como futuro de la Iglesia Católica, yo desde allá y viniendo aquí a Europa y de manera especial a España, a mí me parece que el futuro ya es América Latina. Yo he hecho una mirada así, sin ser demasiado crítico, y yo me doy cuenta que en España, no sé si decir toda Europa, pero desde luego lo que conocemos es un cristianismo que casi ha desaparecido, un cristianismo donde no se cree y no se vive tampoco, y si se cree muy en lo hondo y muy en la oscuridad. Mientras que Latinoamérica, uno se da cuenta que la fe está ahí, es una fe que se vive y es una fe que interviene en los procesos de relación y en los procesos de todos los aspectos y ámbitos de la vida. Ahora, así como ahora se da esta realidad, yo creo que el colonialismo tradicional respecto de Europa hacia América Latina se sigue dando. Es una influencia que se da en todos los aspectos, en el político, en el social, en el económico, en el cultural y, por supuesto, en el religioso. Mi pregunta es esta: si esa influencia se sigue dando y América Latina, querámoslo o no, siempre se mira en todos estos aspectos en Europa y de manera especial en la Europa latina, de donde ellos proceden, el peligro está en si en lo religioso no se estará dando también este proceso que se ha adelantado Europa y que está viviendo, donde la fe realmente está desapareciendo de los ámbitos de las familias y de las conciencias. Yo diría, el modelo religioso y cristiano que Europa ha estado viviendo, que aquí en España se vivió, en estos últimos años de una manera acelerada, ha caído. Es decir, el modelo religioso o cristiano no se está dando. Yo creo que, no sé si puedo decir, ha fracasado o estamos fracasando todos como sociedad cristiana en la vieja Europa. El segundo punto que yo tocaría respecto de lo que la Iglesia puede aportar y está aportando sería en lo que los obispos reunidos, los obispos de toda América Latina reunidos en Aparecida, pues pensaron, sintieron, elaboraron y dejaron plasmado en ese documento hermoso, bonito, ¿verdad?, que se llama el documento de Aparecida. Echó una mirada muy realista a lo que estaba pasando y entonces intenta aportar soluciones, marcar caminos, y yo creo que ahí tiene la Iglesia un factor muy importante, sobre todo en un rubro que yo creo que es donde se está jugando la vida y la existencia de América Latina. Es en todo lo que se llama el desarrollo, el respeto a la creación y el respeto o el cuidado de todos los recursos que en América Latina hay, que son muchos. Toda la Amazonía con las reservas acuíferas, pero ahora, así como pasó en Oriente Medio con lo del petróleo, ¿verdad?, ahora esta parte que se ha trasladado allí, no solamente petróleo, sino gas y sobre todo minerales en todos los lugares y sitios y debajo de
la selva, de la sierra y de la costa. El asunto es este: si no primamos, si no ponemos, si no advertimos, si no estamos acompañando al pueblo llano, a las comunidades indígenas, a las comunidades, vamos a decir, serranas o quechuas, yo estoy hablando más bien de la zona de Perú, pero también en el resto de los demás países. Si no estamos ahí acompañando, dando la cara, denunciando, con todo cariño, con toda cercanía, siendo conscientes de que no podemos estar en contra del desarrollo ni en contra de la extracción de una riqueza que está ahí en el subsuelo, pero que tiene que hacerse de otra manera y que tienen que ser ellos mismos aquellos que elaboren, que hagan, que sacan y que se benefician. El modelo actual es una empresa multinacional extranjera, va allí, obtiene todos los permisos de los gobiernos porque hay una oferta respecto de lo que va a sacar y que a los gobiernos les interesa. Y entonces se empieza a extraer bajo unas normas y unas leyes que en sus países no lo aplicarían ni le dejarían nunca. Lo que estamos viendo es que tras el paso de estos grupos, lo que dejan es una deforestación, un impacto tan brutal y sobre todo en las personas y en las sociedades, una ruptura de toda su cultura y de toda su manera de entender. El asunto es este: en unos años todo eso puede quedar destruido. Podemos tener montones y miles de católicos allá, pero si resulta que no hay manera de vivir, si el medio ambiente se ha contaminado, y yo no estoy hablando de memoria o de futuros, en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado es algo más grande que toda Andalucía, los recursos auríferos, fluviales, han destruido miles y miles de hectáreas. En plena selva tenemos los desiertos lunares que nadie puede imaginar. Todos los que vivimos en Puerto Maldonado, una ciudad de 100.000 habitantes, todos los que vivimos más de un año, tenemos mercurio en el cabello. No puedes encontrar un solo pez que no tenga mercurio en todo lo que es los ríos de la Amazonía donde estamos. En el otro lado, también de eso, tenemos lo de la extracción del gas de Camisea. Lo que podía ser un enriquecimiento para aquellos que han tenido la suerte de que bajo su suelo haya esta riqueza y sea una bendición de Dios, resulta que, claro, un poco toda la apetencia desorbitada de aquellos que ponen su dinero y su capital desde fuera, pues ¿qué ha hecho? Ha hecho que en 10 años lo que era una empresa que estaba extrayendo gas y estaba otra mandando ese gas hasta la costa, ahora sean 3 empresas y 2 empresas que están haciendo los ductos. El impacto es tan brutal, que las comunidades indígenas, sobre todo de la etnia machiguenga, que es la que está más presente, yo diría, está desapareciendo. Conocemos en el río Colorado, hay 2 comunidades arriba de él, que son Puerto Luz y San José de Carena. Bien, en Puerto Luz la comunidad no pueden asentarse estos negocios ni por cuestiones de bares y eso. Pasas el río y en el otro lado está Delta 1 o Puquiri, con una población que se ha establecido en unos 8 años, unos de 10 a 14.000 personas, donde la devastación es tan descomunal que no acabas de creerte cuando pisas allí eso. Pero ya no es solo eso, el impacto sobre la cultura de estas gentes es brutal. Les han destruido. Hoy nuestros jóvenes nativos o indígenas, aquellos que les ayudábamos, aquellos que se les apoyaba para que estudiaran una carrera superior, y hay algunos, todo el mundo lo deja porque tienen en el otro lado, tienen droga toda la que quieran, alcohol
todo lo que quiera, prostitución. Se habla de que debe ser el segundo lugar del mundo donde más prostitutas hay por metro cuadrado. La violencia es brutal. El pueblo, ¿cómo se define de esta violencia? Poniendo todo ladrón que se coja será quemado, y los queman. Pero ¿cuál es la contrapartida? Todo asaltante y todo ladrón que lo hace porque la gente y los grupos van viniendo de las quebradas, de otros ríos, con el oro que han ido cogiendo, se asaltan. Entonces, todo asaltante mata absolutamente a quienes asalta. No puede asaltar solo, sino que tiene que eliminar. Bien, yo creo que ahí la Iglesia tiene que estar y tiene que dar una esperanza y tiene que decir algo. El decir algo va a ser atacado, que es lo que me ocurrió a mí con la famosa interoceánica, donde la corrupción fue absoluta desde el principio, empezando en Iñapari, que es la frontera con Brasil, hasta llegar luego hasta el Pacífico por los 3 corredores que va. Y el asunto es la corrupción, es el dinero, es esto. Bueno, y para acabar, me parece que el aspecto que la Iglesia Católica allí tiene que hacerse es que, además de esa independencia, que dejemos de digitalizar demasiado desde Europa, y yo creo que la fidelidad de un cristianismo latinoamericano es una fidelidad muchísimo más fuerte y que tiene que ser a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la encontramos en la propia realidad, la encontramos en esa palabra viva y actuante a la que nos podemos acercar. Esa fidelidad más que a estas directrices que pueden venir de lugares lejanos y de Roma, voy a decirlo así de claro, donde yo creo que no pueden dar muchas lecciones de cómo tiene y debe vivirse un cristianismo cuando aquí a sus gentes las han perdido. Entonces yo diría que esto, un poco el criterio sería lo de amar a Dios en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa no en instituciones, no en rublos hechos ya. Eso. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es lo del famoso celibato con los sacerdotes. Es la cosa más hermosa que te puedas encontrar. Que una persona llegue al convencimiento de que no quiere ni desea ni aspira nada más que servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero ¿quién llega a este convencimiento y a qué edad se llega y qué recorrido tiene que hacer? Cuando nosotros, esto es lo primero que imponemos a un joven que ha descubierto a Cristo, que se acerca a servirle, pero que en una cultura como la de ellos, donde el celibato se valora muy poco, ahí donde encontramos los grandes dramas, lo estamos encontrando ahí. Hombres y mujeres enamorados de Cristo, que quieren entregarse, que se encuentran con esta situación y que esta situación les acaba por crear una degradación moral, una degradación vital, un desprecio y un autodesprecio por todo lo que se les impone, que acaban por destruir su cristianismo, su vida. El asunto es, pero no podemos darnos una oportunidad a otro pensamiento. Nos puede escandalizar el que los obispos sean esposos de una sola mujer. Yo no digo que tengamos que cambiar de un día para otro, pero que vayamos metiendo un poco, demos oportunidad. Otra de las instituciones que me parece que allá... Le voy a pedir que vaya resumiendo, porque si no, así dejamos a las preguntas de el sistema económico que mantenemos dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica pues tiene el sacerdote, tiene su sueldo, tiene su más o menos lo de las misas, ¿verdad?, los estipendios, y eso lo recibe. ¿Qué pasa con estos sacerdotes a los que mandamos allá? El dinero le llega, no tiene que dar cuenta de ello a nadie,
Por eso nuestra actitud ante la comunidad de cristianos a los que tenemos que servir muchas veces, ¿verdad?, es autoritaria, menospreciamos, no asistimos, no servimos de verdad, no lo hacemos con humildad y con dedicación. El obispo no va a estar allí para controlarle, ¿verdad? Yo creo que el cambio tendría que darse, la comunidad a la que sirve te sostiene y te mantiene. Y como los pastores evangélicos que tenemos allí tremendos, ¿verdad?, ya si quieres vivir y quieres comer, ya te cuidarás de echar bronca, de poner malas caras, de agriar tu cara o tu compostura ante tus fieles, aquellos a los que tienes que servir y servir con ese cariño. Yo solo iba a decir que allí se nota mucho algo que lo ignoran, y yo creo que la mayoría de la gente y de la Iglesia Católica y del mundo intelectual no valoran ni tienen en cuenta. Toda la invasión de las sectas no proviene de verdad del Espíritu Santo que les ha inspirado a todos para que bajen allá. Ahí hay un plan preconcebido a partir del Vaticano II que se llama el Plan Amanecer, propuesto por la Fundación Rockefeller, que era de invasión y de ruptura del pensamiento católico para toda América Latina, porque después del Vaticano aquello se veía como algo que contravenía a los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Antes me hablabas tú de... Tenemos que dejarle al padre José que también nos cuente su... Luego le vamos a dar oportunidad que nos siga contando toda su experiencia. Que claro, es una realidad tan rica, ¿no?, que es difícil resumirla en tan pocos minutos. Pero bueno, le prometo que vamos a tener oportunidad de escucharle esta noche un rato largo. Así abrimos un poco el debate a las preguntas y a las inquietudes y dudas que tendrán nuestros invitados. Bueno, ahora a continuación les voy a presentar a nuestro último ponente, José Cristo Rey García Paredes, que nació el 29 de octubre de 1944 en Castellar de Santiesteban, en la provincia de Jaén, y bueno, siempre ha tenido una vocación eminentemente misionera. Estudió con los misioneros claretianos el bachillerato, la filosofía, la teología, y también ha estudiado piano en el Conservatorio de Valladolid. Ha sido profesor de teología en varias instituciones y universidades, incluso en Brasil, y actualmente da clases de teología de la misión y teología del carisma en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, y también un curso especial anual en un instituto de vida consagrada en Asia, en el ICLA. Es profesor también en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y también en China. Bueno, tiene una hoja de vida impresionante. Es director de la revista Vida Religiosa en Madrid y miembro de la Comisión Teológica del CELAM. Pues muy buenas tardes. Ya desde el principio me pareció sumamente interesante el título de este encuentro, Futuro de la Iglesia Católica. Y yo me pregunto, ¿dónde la Iglesia Católica tiene futuro y dónde no tiene futuro? Y parece ser que no es en Europa donde la Iglesia tiene futuro, sino donde parece que su futuro tiene cada vez menos fuerza. Decir que es América Latina el futuro de la Iglesia Católica quizás sea decir demasiado, pero decir que América Latina es uno de los futuros de la vida religiosa, de la vida eclesial, que también África, que también sobre todo Asia y quizá Oceanía son futuros de la Iglesia Católica. ¿Y qué decir de América Latina? Yo hablaría sobre todo de América Latina y el Caribe como aquella realidad que ofrece a la Iglesia un futuro que lo expresaría así: una nueva visión, una nueva forma de ser Iglesia, una nueva forma de relacionarse con la palabra de Dios y, finalmente, una nueva forma inclusiva de reconocer el valor de la mujer. En primer lugar, ofrece una nueva visión. Ya lo podemos ver por el testimonio de nuestro obispo. Qué visión tan encarnatoria, qué visión tan ecológica, tan política, tan económica, tan social y al mismo tiempo tan divina. Nosotros a veces desde Europa pensamos
que por no hablar mucho de Dios nos estamos olvidando de Dios. Pero hay formas que te llevan al final a decir, ¡ay, Dios mío!, sin haber mencionado una sola vez la palabra Dios. También es posible que no se mencione mucho la palabra Jesús y sin embargo al final la gente diga Jesús mío, porque se suscita la pregunta por Jesús. Y esa visión es una teología muy encarnada, una teología interdisciplinar que dialoga con la política, con la sociología. América Latina ha recorrido en este sentido un camino que ha sido aleccionador para el pensamiento europeo y para el pensamiento teológico central de la Iglesia. Poco a poco se ha ido introduciendo y aquello que se combatía al principio y que suscitaba miedo y que suscitaba incluso rechazo, se está convirtiendo poco a poco en futuro, mientras que aquello que parecía que era permanente está derrumbándose. También yo creo que en esta visión se nos ofrece una nueva metodología, un método que incluso ha vuelto a ratificar eso de primero ver la realidad, en segundo lugar juzgarla y después actuar, para no quedarnos simplemente en lo etéreo. También creo que la Iglesia de América Latina ofrece a toda la Iglesia universal, una nueva forma de ser Iglesia. Y ellos repiten constantemente comunidad de comunidades, comunidades, comunidades. No hablan tanto de lo que sería lo jerárquico, lo que lidera, sino sobre todo aquello que tratan de empoderar para que surja toda una iglesia de diferentes ministerios. Allí no tienen miedo a hablar de ministerios, de servicios y de un pueblo todo él dinamizado y entregado a la causa del reino de Dios. Es una forma de ser iglesia quizá no muy eclesiocéntrica, mucho más centrada en el pueblo y quizá ahora, como estoy viendo en estos últimos años, sobre todo muy centrada en la naturaleza, en la creación, muy centrada en lo cósmico, muy centrada en el diálogo. Decía Juan Pablo VI en la Ecclesiam Suam que la Iglesia es la Iglesia de la palabra, es la Iglesia del mensaje y es la Iglesia del coloquio. Hablaba con algunos que acompañaban a los sin tierra, que iban de un lugar hacia otro. Iban leyendo su propia caminada, como ellos decían, como si fuera un nuevo éxodo que estaba aconteciendo. Y desde entonces hasta ahora, América Latina creo que ha estado marcada por la palabra de Dios, no solo en los católicos, también en otras confesiones cristianas. A veces dicen, y decíamos desde aquí, desde el centro, de lo que entonces era el centro, que había un peligro de manipular la palabra. Pero un compañero mío, exégeta, me dijo, eso nunca te lo creas. La palabra de Dios es tan fascinante y atractiva que al final acaba manipulándonos a todos. Pon una Biblia en la mano de quien sea, que al final no será ese el que manipule la Biblia, porque donde está la palabra de Dios, y yo creo que esto lo está entendiendo América, que se está convirtiendo de alguna manera en una iglesia palabra de Dios y palabra hecha realidad. Finalmente, una nueva forma de entender el papel de la mujer. A mí me han interesado mucho las mujeres teólogas. Ya desde los años 70 hasta ahora ha ido surgiendo en América Latina un pensamiento femenino, muchas veces pues no bien comprendido, han tenido que luchar mucho, han hablado incluso del ecofeminismo y sobre todo han encontrado mucho eco en las comunidades eclesiales de base, en las pequeñas comunidades eclesiales. Uno casi soñaría el día en el que nuestras hermanas puedan también oficializar su propio pensamiento y su propio pensamiento sea oficializado por las comunidades cristianas. Pero esto ahora es más posible en América que en otros lugares. Y supongo que con el futuro esto también se globalizará. Esa globalización, por una parte tan temida, que ha traído tanta injusticia, pero hay también otro tipo de globalización que la Iglesia latinoamericana, sobre todo en Aparecida, está favoreciendo, que es la globalización de la solidaridad, la globalización del amor, la globalización de la inclusión y no de la exclusión, la globalización también del cultivo y del cuidado de la tierra. Y finalmente quisiera decir que América Latina y el Caribe
son un espacio donde está actuando, a mi modo de ver, desde mi fe de creyente, el Espíritu de Dios. Y donde también hay lucha contra los malos espíritus. El espíritu nunca actúa solo, siempre tiene el antagonismo de tantos malos espíritus que de una u otra forma están presentes. Y creo que por esto quizá América sigue estando, como habéis puesto vosotros de relieve, en una situación apocalíptica. El apocalipsis es la clave para entender qué es lo que América Latina, la Iglesia latinoamericana, nos está dando a otras iglesias. Y si nuestra Iglesia europea está muriendo, lo que habría que hacer es, creo, que muera cristianamente. Es decir, el ars moriendi carismática. Y lo que tenga que morir, no hay problema que muera, porque un gran pensador chileno, Maturana, nos decía que también hay sistemas autopoiéticos. Probablemente Europa, que ya es anciana como Nicodemo, tenga que nacer de nuevo, pero América Latina será su madrina. Bueno, muy interesante todas vuestras impresiones. A mí, bueno, me hace reflexionar un poco, mirando un poco, bueno, conozco América Latina, soy argentina, he vivido allí muchos años, he nacido ahí, en Córdoba, en una ciudad muy pequeña, y también he vivido de cerca esta fe comunitaria realmente, ¿no? Comunidad de comunidades, la familia, la parroquia y demás, y muchas costumbres que, bueno, que en Europa veo que se pierden, ¿no? Por la vida cotidiana, no sé, también por efecto del propio capitalismo en el que estamos inmersos, los progresos técnicos, científicos, estas cosas que explican los científicos y los teólogos con tan buenas palabras. Entonces, me hace pensar, ¿no?, en qué está fallando la Iglesia española o europea, ¿no?, dentro de este proceso de secularización y de indiferencia, ¿no?, de la sociedad hacia la fe. No tiene nada que decirnos, o sea, no tiene nada que decirnos la Iglesia, ¿no?, comparado con América Latina, donde su protagonismo es un poco más o bastante más relevante dentro de los procesos sociales, económicos, políticos que se están dando. La Iglesia en España no tiene nada que decirnos, o sea, no tiene nada que decirle a la sociedad para despertar, ¿no?, de esta especie de indiferencia, de... No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué falla la Iglesia? Bien, yo creo que... ¿Quieres que conteste yo? Sí, a ver, ¿si se anima? Bien. Yo veo que lo que está pasando, lógicamente, aquí se está dando un proceso muy peculiar dentro de la historia de España, no lo olvidemos, donde hay que ver las cosas con mucha serenidad. En realidad, hace 50 años la Iglesia tomó conciencia de que ella está separada del mundo y era necesario volver a la encarnación y a ver, según la expresión de Juan 23, cómo se infundía en las venas del mundo el Evangelio. Esto que ha intentado hacer América Latina a partir de Medellín, dialogar con el mundo, es un problema que tenemos pendiente, pero hay otro problema de fondo, es la visión que tenemos del mundo. Seguimos pensando que el mundo es demonio y carne, son negativos. Y la gran novedad de la encarnación y de la Iglesia es que el mundo está animado por el Espíritu. Y el Espíritu está amado por Dios antes de que la Iglesia llegue. Y hay que aprender del mundo. Esto es punto clave. Luego, otro punto clave que hay es que durante siglos, evidentemente, sobre todo en los 4 siglos de Contrarreforma, que es a partir de Trento, existimos en la Iglesia como institución, como estructura, no una Iglesia como una comunidad de vida. Lógicamente nos está ocurriendo que la estructura no es digerible. Entonces el futuro que tenemos aquí, querámoslo o no, no es que la Iglesia aquí no va a desaparecer, ni mucho menos. Tiene que haber una conversión profundísima de una Iglesia preponderantemente estructural a una Iglesia comunidad de vida. Y el futuro de la Iglesia aquí no va a ser una presencia pública de poder ni de privilegios. Solamente se va a garantizar en la medida en que los cristianos
vivan la fe como encuentro con Jesucristo, el Dios de Jesucristo, y por eso es el gran problema que tenemos aquí. Hace unos días, si se dieron cuenta ustedes, yo he leído los periódicos, hubo un cierto conflicto, no me he enterado muy bien, en Valladolid, por el pregón de Semana Santa. El obispo, por lo visto, habló, para mí es un hombre de toda confianza, le conozco hace mucho tiempo, y de toda sensatez, y también tenía razón la viceministra. Pero, señores, distingan ustedes qué significa la Semana Santa cultural, la Semana Santa religiosa y la Semana Santa cristiana. Entonces, claro, estamos en una situación para mí privilegiada, la situación actual de España. Privilegiada porque esta sociedad es laica, con un peligro enorme, porque están unos con reminiscencias del confesionalismo político y otros que están empeñados en que la Iglesia pase del monopolio al expolio. Entonces, claro, la gran aportación de América Latina para mí es que el diálogo con el mundo moderno, el diálogo de la Iglesia, no se puede hacer sin la voz de las víctimas. Y cuando la Iglesia no es portadora de esa voz de las víctimas, la Iglesia no pinta nada. Esta es para mí la gran aportación que puede haber América Latina, porque ella logró, por una parte, inventaron las conferencias episcopales, dialogar con un mundo desde los pobres. Y por otra parte, un modelo de comunidad que fueran comunidades, no prevalentemente estructura. Esta es mi visión. No sé si alguien quiere aportar alguna consideración al padre. Yo solamente decir una cosa. Creo que cuando la Iglesia dice que se alejan de nosotros y habla de los alejados, también nos tendríamos que preguntar aquí en Europa si nosotros nos estamos también alejando. Y uno se aleja cuando uno no es iglesia misionera. Es decir, una iglesia misionera no es una iglesia solo del culto, de los sacramentos, es una iglesia que sale y que va al encuentro del otro. En América habéis tenido ese acierto de convocar a todos a una gran misión como discípulos y misioneros. Me parece que en Europa estamos teniendo la crisis de misión. No sabemos cómo ir a los demás, cómo encontrarnos con los demás, cómo dialogar con los demás y ser una iglesia del coloquio antes que no una iglesia que quiere enseñar. Cuando la iglesia parece que quiere enseñar se vuelve autoritaria o es reconocida como autoritaria. Pero cuando la iglesia se pone al lado, entonces, ¿cómo la iglesia puede renacer de nuevo aquí? Yo creo que esta es la cuestión. Siendo misionera. Bien, yo creo que discípulos y misioneros y la gran misión continental significa sobre todo que el gran pueblo ha asumido esto, ha leído, lee la palabra, se reúnen en grupos y yo creo que es un signo de que la Iglesia católica, más que una iglesia ahora mismo de grupos religiosos, de estamentos, de clero, es una iglesia de pueblo. Y yo creo que el pueblo así eso lo asume. La bajada de vocaciones tan trágica que se ve aquí, yo creo que tiene que ser otro signo para nosotros. Quizás sigue un modelo que ahora no se lleva mucho. A mí me da una pena infinita cuando veo aquí a nuestras, yo lo que conozco, nuestras monjas dominicas de clausura, trayendo gente de allá. Hablas con algunas y te sinceras y algunas lo han pasado tan mal, tan horrible, es decir, ellas no sabían realmente a qué venían y por qué venían. No quiero decir ya estas personas que traen de África o de otros lugares. A mí me parece que es un pecado dentro de la Iglesia que sigamos haciendo este tipo de cosas para sostener unas instituciones que de por sí se están cayendo. Pues si el Espíritu no manda vocaciones será porque no merecen vocaciones y porque la vida ahí que se está viviendo realmente no procede del Espíritu. Digo yo que será así. Sí. Yo cuando miras allá y yo digo, pero
Por ejemplo, dentro del vicariato nuestro hay una persona, este hombre trabajaba en una ONG de las fuertes, con un sueldo de $2.000 y pico de eso. Bueno, tiene su esposa, él es biólogo, ella es bióloga, 3 hijos. Cáritas estaba desactivado en Puerto Maldonado. Yo le dije, ¿tú te atreves? Porque era proyectista, hacía proyectos dentro de esa ONG. Y él, como cristiano comprometido, dijo, sí. Y yo le dije, pero el sueldo, ten cuidado, digo, unos 1.200, 1.300 soles. Es bajar como 10 veces lo que estaba cobrando. Se reunió con la esposa, se reunieron los 3 hijos que eran jovencitos. Y decidieron y asumieron que sí. Y entonces se embarcaron ahí. Ellos dos llevan una parroquia y los hijos también. Llevan no es parroquia, sino una capilla de una de las parroquias. La llevan de tal manera, atraen a la gente con una sencillez, una humildad, una entrega, que tú dices, pues está haciendo puro sacerdocio. ¿Qué es lo que falta para que a este hombre le podamos decir, pues empieza, celebra tú la misa? Son cosas que quizá nos puedan chocar así, y yo me atengo a todo lo que diga nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero yo digo, yo creo que tenemos que ir viendo propuestas o ir viendo realmente acciones que están ahí. Este hombre, además, provenía de Bandera Roja, que era justo el partido anterior a Sendero Luminoso. Este hombre hizo todo un camino hasta la iglesia y hasta la conversión, y es un hombre de unas convicciones brutales. Pero aparte de esto, una de las mujeres que dentro de una de las parroquias a mí me llamaba la atención. Esta mujer no hacía falta que se confesara con el cura, hacía confesión delante de todo el mundo que lo oyera, ¿verdad? Nelly Chávez se llamaba, porque ha muerto por una negligencia médica hace unos meses. Bueno, esta mujer había tenido 3 hijos, su esposo lo dejó, ella se metió dentro del alcohol, dejaba un poco abandonado a los hijos, era profesora, era maestra, y esta mujer hace unos 8 o 10 años tiene una conversión, es decir, reconoce a Dios y la reconoce en su vida, y entonces ve que acciona y la salva y le saca de todo eso, y entonces es una mujer que tenía una fe que no la busques en ningún otro lado. Yo creo que lo que nos falta también en esto es ese encuentro con el Dios vivo, con creer en su palabra que actúa y con contar con Él en todos los ámbitos de nuestra vida. No encontrar la fuerza en no sé qué vivencia, no sé qué, sino realmente en ese encuentro. Decía el Papa en uno de estos discursos de ahora, dice, no bastarán las estrategias humanas para salvarnos, se ha de recurrir también al único que puede. Es decir, contar con Dios y meter a Dios en nuestra vida y saber que Él es Salvador, pero actual, y que es Salvador para mí y para el otro y para la comunidad y para todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que aquí en Europa es donde lo hemos sacado y le hemos quitado esa situación de Él como alguien que está al lado, que salva, que sana, que nos acompaña. Y yo creo que eso hay que revertirlo y se revierte pues buscándole, escuchándole. Por eso cuando aquí dices una misa y cuando ya te pasas de 20 minutos, ya está todo el mundo así, eso, ya te dice, pero si esto es en el encuentro comunitario semanal, pero realmente nosotros tenemos después otro encuentro con Él, con su palabra, yo creo que no, y de ahí viene un poco este fallo que yo creo que ya es estructural. Bueno, yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas. Le voy a pedir sí al público que sean preguntas concisas y concretas y bueno, y a los ponentes que sean breves para que podamos escuchar todas las inquietudes. Sí. Después de todo lo dicho por ustedes, tan interesante, por cierto, ¿podrían definir lo que es la Iglesia? Una definición breve, pero ustedes creen que es la adecuada en estos momentos. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia católica, por supuesto, pero la Iglesia. Eso por un lado. En segundo lugar,
como la teología de la liberación ha sido un fenómeno en buena medida latinoamericano, si no exclusivamente latinoamericano, y a mí me parece que ha tocado bastantes puntos que ustedes mismos han tocado aquí ahora. ¿Qué les parece la teología de la liberación? ¿Por qué ha sido tan tremendamente criticada y condenada por la Iglesia Católica o por la jerarquía? Bueno, tenía otras preguntas, pero me quedo ahí en vista de la solicitud de brevedad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No sé quién quiere responder. Bueno, pues yo voy a ser también muy breve en las respuestas. Me preguntas ¿qué es la Iglesia hoy o qué es la Iglesia? La Iglesia como está hoy se puede analizar fenomenológicamente. La Iglesia es la comunidad de mujeres y de hombres que, alcanzados por el Espíritu de Jesús, viven organizados visiblemente con una jerarquía, etcétera, etcétera. La crisis es que has puesto el énfasis en la estructura y has olvidado ese encuentro personal con Jesucristo. El futuro que tenemos de la Iglesia es precisamente recuperar eso. Y si no, no hay futuro para la Iglesia. Respuesta dada. Segundo, teología de liberación. No se puede hablar de teología de liberación alegremente porque hay 40.000 teologías de la liberación. Es muy distinta la teología de liberación, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez a la de Hugo Asman. Por un ejemplo nada más. Cuando en el año 84 salió un documento llamando la atención sobre los peligros que corría la teología de liberación, yo creo que fue saludable. No está condenada la teología de la liberación. Y de hecho el mismo Juan Pablo II habló de que era necesaria una teología de liberación. La misma asamblea de Aparecida, gracias a Benedicto XVI, mantuvo con toda claridad que la opción por la causa de los pobres pertenece al constitutivo de la vida cristiana. Consiguientemente, tenemos que plantear el problema así. Ante una injusticia social, ante una economía que se ha hecho crematista, que según decía Aristóteles, ya no es el arte para distribuir los recursos a favor de las necesidades, sino de acaparar dinero, la crematística, cuando miles y miles de gente queda desposeída de su unidad fundamental, puede haber una fe cristiana que no se comprometa por la dignidad de los seres humanos. Y en el fondo, ¿qué fue el movimiento de la teología de liberación sino responder a una situación intolerable, que además se confesaban la mayoría cristianos y que utilizaban tranquilamente la Eucaristía, unos para seguir manteniendo su poder y se usaba para que otros se resignaran? Por eso, cuando se habla de teología de la liberación, hay que distinguir y hay que ver dónde estaba el núcleo fundamental, la inspiración evangélica, aceptando que puede haber desviaciones. ¿Qué teología no las tiene? Desde luego la teología que se dedica a elaborar ideas, esa ya está equivocada del principio, porque no tiene que ver nada con la fe cristiana. La fe cristiana o es histórica o no es cristiana. Por eso te digo que esta es mi respuesta. No se puede seguir con un discurso de hace 50 años, pero que no me digan a mí si hoy, aquí mismo en España, con 6 millones de parados, podemos quedarnos tranquilamente en la Iglesia con los brazos cruzados. Las ideas que he dicho no lo he entendido, pero muchas gracias. Yo quería preguntar, en vista de esta decadencia del cristianismo en Europa, si la Iglesia
no debe cambiar su discurso, porque yo creo que la Iglesia está concentrada en la dogmática y en la liturgia, y debe de cambiar hacia la espiritualidad y el amor. Y ese cambio todavía no se ha visto en Europa. Por lo menos cuando uno va a misa el domingo y en el 95% de los sermones son siempre dogmáticos. Entonces pregunto si no debe de empezar la propia jerarquía cambiando su discurso para evitar lo que está sucediendo de hecho. Sí, el problema es qué lengua hablamos ya en el siglo XXI, en el 2012. Estamos ya pues, en un nuevo siglo. Hoy nuestra sociedad tiene su lenguaje. La Iglesia se tiene que inculturar y tiene que olvidar también una tradición que le impide hablar el lenguaje de hoy. Yo antes cité la frase de Pablo VI, palabra, mensaje para llegar al coloquio. Y esto del coloquio, del diálogo, y un diálogo intercultural, un diálogo intergeneracional, un diálogo inclusivo, es una nueva forma de hablar. Cuando a mí me preguntan qué es la Iglesia, yo podría dar una definición pues también dogmática, pero la definición que a mí más me afecta es que hay personas con las que conecto inmediatamente porque siguen el movimiento de Jesús, porque parece que hay un espíritu que lo está moviendo todo, porque el espíritu a veces aparece en una película, otras veces aparece en una obra literaria, otras en un gesto solidario, otras veces aparece en una música, en un concierto. Yo creo que las nuevas generaciones no están dejadas de la mano de Dios ni del Espíritu Santo, pero nuestro lenguaje ha sido demasiado cristocéntrico y se ha olvidado del espíritu de Jesús. Creo que nos falta neumatología, y la neumatología, es decir, el verlo todo desde los ojos, con los 7 ojos del espíritu, nos llevaría a no ser tan unilaterales. A mí me parece que en el Apocalipsis, cuando se dice que el Espíritu Santo tiene 7 ojos, quiere decir que no tiene uno solo, como Polifemo, que no tiene solo 2, ni siquiera 3, es ver la realidad católicamente, holísticamente. Y claro, cuando una iglesia se convierte en el espacio en el cual cada persona se siente en casa, es la iglesia de la hospitalidad. Y cuando eres hospitalario no impones, tratas simplemente de entender, de escuchar. Como decía un monje de la Edad Media, un carmelita, dice, Dios nos dio 2 oídos y solo una boca, para que escuchemos el doble y no hablemos tanto. A ver, yo puedo hablar. Sí. A mí me parece que la Iglesia nace y vive allá donde alguien tiene permanentemente un encuentro con Jesús o con Dios. Yo en esto quiero recordar siempre, y me llamó la atención años cuando lo vi, el pensador, el filósofo francés André Froissart, hijo del presidente del Partido Comunista francés, educado en el más estricto ateísmo, sin conocer nada, ni preocuparle absolutamente nada, ni saber nada. Este hombre, ¿qué es lo que le convierte en un hombre de iglesia militante y amoroso en todo lo que hacía, escribía y decía después? Pues nada, este iba, supongo que algunos lo sabrán, iba con otro amigo que era creyente, iban hacia un lugar y el otro le dice, oye, déjame que voy a entrar en la iglesia, ahora un momento. Y este nunca había pisado una iglesia y se queda esperando y el otro tarda un poquito y entra a ver qué pasa allá. Entra a ver qué pasa allá y ve ahí una cosa rarísima. Ve a gente que están de rodillas. Ve allá monjas con unas tocas rarísimas. Ve allá adelante del todo una cosa así que tenía una cosa blanca. Y ve luces, velas. Entonces esto se queda mirando incomprensiblemente a todo. Y dice, ¿qué cosa es eso? No sabía. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? De una de las velas sale como una especie de luz que se dirige a él, le golpea y en unos segundos comprende la esencia de la vida, lo que era la esencia de Dios, lo que era el amor. Y aquel que él explicaba, aquel que salió de allí no tenía que ver absolutamente nada con el que había entrado y con el que era.
y tiene un cambio que en la reacción de su padre y de su madre, pues claro, ante un hijo que viene con eso es que está loco, y en tratamiento psiquiátrico y así, y es un hombre que acabó siendo. Bien, yo creo que iglesia, ¿qué es la iglesia? Allá donde un hombre y una mujer han encontrado o han sentido o han tenido un encuentro con este Dios y saben que por encima de todo y ante todo la experiencia que tienen de Jesús, de Dios o de iglesia es amor. Y ese amor les va a llevar a cambiar todas las relaciones, todas las miradas que hagan, todas las acciones. Y entonces, claro, si hay amor, hay alegría, no hay nada que pueda decaer, es absolutamente nuevo todo lo que hagan, toquen y propongan. Y ahí hablabas del Apocalipsis, claro que es el libro, ¿no? Y es el libro de la Iglesia, ¿verdad? En 21:5, ahí es el propio Dios el que dice, ante todo lo que podamos ver y la decadencia y la estupidez quizá de nosotros cristianos que no sabemos renovar, Él es el que dice, yo haré todas las cosas nuevas. Y para América Latina yo creo que este es el gran mensaje, porque no se está fijando en la iglesia, no se está fijando en los templos, no se están fijando en el clero, sino que están fijándose en la palabra viva de Dios a la que acuden, a la que viven y en la que ponen toda su voluntad y esperanza. Y cuando le damos el protagonismo a Él, Él responde creando todas estructuras y todo nuevo. Nada más concretar, yo creo que es muy importante el problema que has planteado de la espiritualidad. Hoy la crisis que tenemos es de espiritualidad. De tal forma que incluso se habla de espiritualidad laica, sin religión. El problema es que la espiritualidad cristiana es vivir con el Espíritu de Jesús, donde van inseparablemente unidos la intimidad con Dios como amor, el compromiso por construir una fraternidad y la acción por la causa de los pobres. Ahí está la clave. Y la segunda, recojo lo que dicen tanto José como Paco, creo que es muy importante. Cuando hablo de la Iglesia dice en la primera constitución de la Iglesia, es signo de comunión universal. Quiere decir que Dios se está revelando a todos los seres humanos, que todos los seres humanos animados por el Espíritu, pues tratan de buscar una vida mejor. Y la Iglesia visible es el signo de que Jesucristo es el lugar donde ha encontrado eco todo ese movimiento. Creo que esto es muy importante a la hora de plantearnos hoy el problema de cómo situarnos en un mundo cada vez más alejado de la Iglesia. Mi nombre es Julia Patricia Sánchez y soy peruana, pero hace 28 años que vivo en París, la capital muy santa. Yo llamo París santo porque encontré la motivación espiritual en un antiguo monasterio de franciscanos y la inspiración me la dio San François de Asís, San Francisco de Asís y San Teresa de Ávila. Y a veces el mundo tiene una opinión muy diferente de Francia. Y yo puedo hablar que Francia actualmente está buscando la espiritual y busca a Dios. Es un país que ha estado muy alejado de Dios y de sus santos, y la Iglesia está haciendo un trabajo enorme para que los cristianos vuelvan a la espiritualidad. Yo, por ejemplo, soy escritora, he creado una colección de revistas sobre mi testimonio de vida como católica que soy, viviendo en un país donde hay tanto ateo, pero humano, gente humana, es lo que yo pienso que más se necesita ahora, que justamente voy a hacer un máster en Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, pero solamente yo quería decirle al padre de Perú, ¿usted cree que una colección de revistas sobre la espiritualidad, que es una espiritualidad católica, podría… Disculpe, si le puede hablar un poco más fuerte y más despacio. Ah, sí, o sea,
Yo estoy, como no vivo en Perú hace muchos años, ya 28 años que he dejado Perú, pero he encontrado esta espiritualidad en Francia, y es un obispo francés que ha escrito el prólogo de mi revista, un obispo, Michel Dubos, que es un obispo de la Iglesia Católica, que ha escrito el prólogo. ¿Usted cree que una peruana que ha vivido en Perú podría, la colección de revista podría llamar la atención a los cristianos en Perú, o los católicos sobre todo que tenemos nosotros en Perú, porque es una espiritualidad, es una experiencia de vida, como de testimonio de mujer, sobre todo madre y empresaria, porque como ustedes han hablado mucho de la mujer, las mujeres aquí en Europa tenemos muchos problemas para poder subir, como escondí, ascender, subir profesionalmente o tener puestos. Y no es que yo en mi revista, es esta, Las Bellas Muñecas de Julia, hay sacerdotes que dicen que es una revista, algunas personas me han dicho que es una revista sexista, pero no es nada sexista porque son muñecas de diferentes países que hablan sobre la religión y la cultura de cada país. ¿Usted cree que en Perú un tipo de revista como este podría gustar a la población peruana? Pero es una revista sobre testimonios, testimonio de vida. La revista es sobre mi propio testimonio de vida como católica. Como católica en Europa, Francia. En Francia, En eso. Francia. Como católica en Francia. Escribe una revista sobre católicos en Francia. Y si eso podría tener alguna influencia en Perú, ¿no? Como su propia experiencia como católica peruana en Francia, en un país donde está tan secularizado y donde la separación Sale de... Si eso podría tener algún interés o arraigo, ¿no? En la sociedad peruana o en la cultura peruana. A ver, todo lo que se hace en Europa, y de manera especial en la Europa Latina, y Francia está incluida, allá tiene la misma expectativa y se está con los mismos ojos para absorber también eso. Entonces, todo lo que aquí hagan, supongo que se va a escuchar. Y si se hace desde un pensamiento, que suele ser así, muchas veces gente que ha tenido la experiencia, que proviene de allá, aquí hace una reflexión que vale para aquí y que vale desde luego para allí también, y para ayudar a ser la iglesia esa que ojalá consigamos y logremos. Que no es más, es bien sencillo, es la iglesia de Jesús, y esa iglesia es la que hace lo que Jesús dice, que considera a todos hermanos, que no excluye a nadie, que si esto incluye antes que a nadie, al más alejado, al más pecador, al más sinvergüenza, que tiene una puerta de esperanza para todos, y yo creo que eso es lo que tenemos que dar como iglesia. A mí me da una pena infinita ver aquí y ver en España que somos una iglesia que no tiene esperanza, que estamos ahora parcializados, parece que estamos todos de un lado. Pero a mí que me importa la izquierda o la derecha. Dentro de la izquierda y la derecha hay hombres y hay mujeres que, estando en un lado y no estando en otro, tienen un corazón negro y pervertido y que no ayudan, y dentro de un lado y otro. Yo creo que lo que tenemos que dar es un grito de esperanza y de ayuda para salir y trabajar codo a codo con todos aquellos hombres y mujeres que quieren tirar de la humanidad hacia arriba, y que son solidarios y que son generosos y que gastan su tiempo para los demás. No toda esta cuestión de parece que está todo arrepañando. Y después, desde luego, esta división que ahora se ve claramente, a mí me parece que dentro de la Iglesia, y empezando por la conferencia episcopal, me parece que es escandaloso. Yo creo que no podemos tomar posiciones de esa manera, porque si tomamos posiciones para aquí, las otras se van a extremar también para allá y se rompe todo diálogo y todo encuentro. Y lo único que vamos a conseguir es este desencuentro y esta palabra desautorizada para toda una sociedad, y realmente autorizada pero hipotecada para otro tramo. Y yo creo que me parece que el mensaje de Jesús es bien diferente y es otra cosa. Quería preguntar a Jesús Espeja. El Papa Benedicto XVI está terminando en estas horas ya la misa en La Habana, en Cuba. Quería preguntarle, pues como conocedor de esa sociedad y esa iglesia, ¿cuál es el momento actual? ¿Cómo ve
actualmente la situación de la Iglesia Católica y qué puede en estos momentos de la sociedad cubana, qué puede aportar la Iglesia Católica a Cuba. Bueno, yo conozco un poco Yo estuve allí 6 años, director del Centro San Juan de Letrán, donde pasaban todos los días unas 800 personas de todo tipo de ideologías, y donde la espiritualidad común era nada más esto: lo más importante es la persona humana, lo único que se descarta es el fanatismo, y vamos a trabajar en esa dirección. Cuba es un pueblo en proceso. Es innegable, en principio, que lo que Cuba ha intentado desde que comenzó a ser pueblo es algo muy legítimo, es ser el mismo. Es también muy importante saber que los que pensaron Cuba fueron cristianos profundos, como Agustín Caballero, Félix Varela, Martí, que estos incluso pues hicieron masones, porque en aquel tiempo la Iglesia estaba pegada a la corona y consiguientemente estaba contraria a la liberación. Todo esto hay que entenderlo también en todo el proceso que ha habido en Cuba hasta la Revolución del 59. Llevan muchos años ya en este régimen y para la Iglesia le resulta muy difícil la situación. Le resulta muy difícil porque, por una parte, tiene el peligro de que la confundan con el partido de oposición, ya que no hay más que un partido. Y es facilísimo que vean al cardenal o que vean al papa como el líder que se opone a un régimen determinado, lo cual es inadmisible porque la misión de la Iglesia no es directamente política ni económica, su misión es religiosa. Está por una parte eso y por otra parte está que el proceso, como todos los procesos, tiene sus heridas y tiene sus males. Y la Iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados. Entonces el problema es cómo mantener la misión religiosa y hablar del Dios revelado en Jesucristo. Es Dios que no se quede indiferente ante el sufrimiento humano. Ahí se están moviendo los obispos de Cuba, concretamente el cardenal Ortega. La situación es tremendamente difícil. No se ve bien estando dentro, mucho menos se puede enjuiciar desde fuera. Y también ocurre con la misma visita del Papa, tremendamente delicada. Él ha dicho lo que tenía que decir, no es ingenuo, conoce bien todos los problemas, apunta muy bien, y no solamente ha apuntado a los problemas de Cuba, ha apuntado a los problemas también del mundo, de una sociedad, de una economía sin valores, y esta es la situación. De todas formas, yo que amo a ese pueblo, y he estado con los obispos y les conozco, siento mi gran admiración, me duele tremendamente los males que tiene, pero también me preocupa un interrogante: ¿qué salida tiene este pueblo? Viendo el conjunto de América Latina. Este es mi punto de vista y, consiguientemente, yo estos días lo que hago es escuchar al Papa. Veo que realmente sabe lo que trae entre manos, sabe lo que dice, que viene muy bien, pero el Papa no puede entrar en un proceso de un pueblo que tiene que desarrollarse teniendo por sujetos a los cubanos. Pues yo quería hacer una pregunta como si fuera un niño tonto que acaba de aprender lógica. Y es que el hecho fundamental del cristianismo es que Cristo ha resucitado. Pero para que haya resucitado, obviamente ha tenido que morir antes. Y si ese Cristo es Dios, Dios ha muerto, por lo menos durante un momento, durante
esos 3 días hasta que resucita. Entonces quería saber si hay, aunque es salirnos un poco del tema, si hay una reflexión sobre esa muerte. Sí, ya Urs von Balthasar hizo una reflexión sobre los 3 días y una reflexión en la cual él se hacía esa misma pregunta que te haces y que nos hacemos muchos. Y luego ha habido últimamente 2 mujeres que han hecho también la reflexión sobre el Sábado Santo. Una es alemana, que se encuentra actualmente creo que en Honduras, y luego la otra es italiana, una laica, la teología del Sábado Santo. Y dicen que el Sábado Santo es el día en el que decimos y confesamos que descendió a los infiernos. ¿Cómo es posible que alguien que ha muerto descienda al infierno? ¿Qué es el infierno? Pero por otra parte es el día de los rumores de resurrección. Estamos ya más cerca hacia el final. Entonces, el pensar a Dios en esa situación sí que lo hace muy cercano a nosotros, a las víctimas, al sufrimiento, y sí que nos hace pensar que probablemente el Espíritu inspire a mucha gente también rumores y deseos de resurrección. Es lo que yo podría decir así muy brevemente. ¿Alguna pregunta más? Va un poco dirigida al obispo. Ha comentado que los cristianos no somos ni izquierdas ni derechas, y efectivamente es así. Y durante la transición política en España hubo una parte de la izquierda muy próxima a la Iglesia y eso era lo que lo querían como justicia social y era lógico. Pero en la evolución a través de estos tiempos y desgraciadamente el penúltimo gobierno que hemos tenido en España no se ha distinguido sencillamente por la imparcialidad, sino que ha perseguido a la Iglesia de una manera descarada. Ha perseguido a lo más elemental de la educación, con la educación para la ciudadanía. Ha promocionado la boda entre homosexuales, ha promocionado el aborto. Nos ha dejado a todos los cristianos que quizá tuviéramos alguna inquietud por la justicia social muy en contra de esa tendencia política. Nada más, padre. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, ¿qué quiere saber? Quiero saber, no quiero saber, de alguna forma le comento al padre es un comentario, está bien. que es que ha habido una beligerancia por una parte de políticos en España. O sea, yo he tenido estos días que he estado en la jornada de la vida, he tenido en las manos un papelito, dice, estoy en contra del aborto porque soy de izquierdas, y me ha gustado, y lo tengo todavía guardado ese papel. Pero desgraciadamente esa no ha sido la tónica de la gente que ha votado esa opción política últimamente en España, concretamente. Y también desearía que nos acercásemos más a todos los niños, que son los que, si no tenemos niños, no vamos a tener iglesia el día de mañana. Aquellos niños que iban a las catequesis hace mucho tiempo, mis hijos han estado siempre en la Basílica de Atocha, en el subsuelo, en la cripta, y lo pasaban agradable, estaban próximos a la iglesia. En la capilla de los dominicos tenían la misa dominical de alumnos, donde cantaban y donde se sentían muy integrados en la iglesia, y desgraciadamente los hemos perdido por el ataque de todos los medios de comunicación, no solo sino ha aparecido una conjunción del infierno en contra de esa juventud. Eso es lo que lamento. No sé si alguien quiere añadir algún comentario al que ha hecho el señor.
No. Bien. ¿Alguna pregunta más? La última y cerramos. ¿Hay alguna otra inquietud? No. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Jesús, a Francisco, a José, no solo por vuestro trabajo, sino por vuestra vida entregada, ¿no?, al servicio de los demás, y por estar esta noche aquí. Muchas gracias a todos.